Dios sea toda la gloria, toda la honra, la alabanza y el poder. Amén. Al que vive por los siglos de los siglos y su nombre santo es, Aleluya. Rey de reyes y Señor de señores, el que es fiel a su palabra, Aleluya. que juró por sí mismo el cumplimiento de sus promesas, porque no había algo mayor ni nadie mayor que él por quien jurar, quien manifestó a través de su Hijo el amor que nos tenía desde antes de la fundación de la tierra, y que revela su propósito para que caminemos con dirección, porque caminar camina cualquiera, pero quien camina sin dirección no avanza, da vueltas y perece en el desierto. Padre eterno, Rey de gloria, amado de mi alma, ancla de mi fe, delante de tu presencia, hoy me presento y presento delante de ti todo este remanente que glorifica, honra y adora tu nombre. Este remanente que tiene sed y hambre de ti y de tu palabra, porque son tus palabras las que nos vivifican. Espíritu de Dios, quieras tú tomar dominio y control de cada corazón, Padre, de cada mente, y sea, Padre amado, tu palabra sembrada en cada corazón para traer vida, para llevar bendición, para llevar, Padre, gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús me abandono en tu presencia, Padre, y en tus manos. Haz como tú quieras. Amén y amén. Amén. Bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Sabes? Meditaba yo en esto hoy mientras oraba y decía, es cierto, caminar uno camina. La pregunta es que el destino, cualquiera camina, pero no cualquiera tiene dirección, y caminar por caminar es como vivir por vivir. A lo largo de las interacciones y relaciones que nosotros tenemos con diferentes personas en la sociedad, nos damos cuenta que mucha gente vive. Sigue su cotidiana vida constante, día tras día, pero solo vive. Algunas podemos interpretarlas como una sobrevivencia. Transcurre un día y otro día le sucede a otro día, y las personas llegan a lo último de sus tiempos sin haber comprendido el propósito de su existencia. Y sabes, entonces meditaba que todos podemos caminar, pero no todos estamos creciendo. Todos podemos caminar, pero no todos estamos avanzando. Y esto parece tal vez un simple pensamiento, pero sabes, el pueblo de Israel salió de Egipto, y Egipto significa, en la traducción, tierra de limitaciones. Y él salió de Egipto, y podría tal vez uno decir, ya están encaminados, están bien, pero se quedaron en el desierto. Caminaban, sí, 40 años, dice la palabra, que ellos caminaron. Y tú tal vez estás en Cristo y estás caminando. El problema es que no estás con dirección. Y tal vez tú dices, yo ya sí di el paso, yo ya sí estoy en Cristo, y estás caminando. Pues déjame decirte que muchos caminaron 40 años en el desierto y no vieron la tierra prometida. Muchos caminaron en el desierto y ni siquiera pudieron soñar con la tierra prometida porque estaban en una tierra de limitación en sus corazones. Así que si tú piensas por algún momento que porque estás caminando, estás avanzando y no te detienes a pensar en los caminos, tú te darás cuenta y perderás el tiempo, porque entenderás y reconocerás que no has salido del desierto. Si en tu vida no hay dirección, tú estás en el desierto. No importa lo bonito que se vea el desierto. ¿Sabes? Después de 40 años dando vueltas en el desierto, entiendo que Israel igual tenía lo que necesitaba. Podía tal vez aspirar a más, seguro que sí, pero ¿sabes? En medio del desierto había una roca que le daba agua, el maná venía del cielo, la nube de día los cubría y la columna de fuego de noche. Así que ellos podrían haberse sentido conformes y esos 40 años se había naturalizado eso. Tal vez para cualquier extranjero que se los encontraba en medio del desierto, se admiraba, se sorprendía y decía, tu Dios es el único Dios. No sé si te has dado cuenta, Israel, pero hay una roca de la que fluye agua, pero para ellos eso era común. Para ellos eso era normal.
40 años viendo salir agua de la roca, nadie se preguntó si era tan asombroso, pero lo era. El que estaba fuera vio que salía agua de una roca y se asombró. El que estaba fuera vio que descendía maná del cielo y que era un grano suculento que los alimentaba y los saciaba. Y se sorprendió, pero Israel estaba acostumbrado. ¿Sabes qué hacía Israel? Caminaba en la bondad de Dios, pero caminaba, solo caminaba. Caminaba porque no tenía un corazón abierto para recibir la dirección. No es que Dios no les hubiera revelado la dirección, es que el pueblo no estaba recibiendo la dirección. No tenían un corazón preparado para recibir esa dirección. Así que aunque la dirección estaba marcada y ellos sabían que tenían que ir a poseer la tierra de Canaán, su corazón no se apercibió, su corazón no se dispuso a recibir para caminar con dirección. Así que decidieron solo caminar. Y estuvieron 40 años caminando sin avanzar. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre piedra, nos puso sobre la roca, nos puso sobre la peña. ¿Sabes por qué? Porque tú te vas a dar cuenta que cuando estás en barro tú puedes caminar y vas a caminar, pero tú no te mueves del lugar. El lodo evita que tú avances. Es más probable que mientras tú más tratas de avanzar, más te hundas en el lodo y más te ensucies en el lodo. Pero dice que Dios, sabiendo que no podíamos salir nosotros del lodo cenagoso, Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre la peña. Y tal vez la mayor de las preguntas que hoy tenemos para hacerle a toda una iglesia y a todo cristiano alrededor del mundo es si saliste del lodo cenagoso. Si te has dado cuenta que estás puesto sobre la peña para avanzar y no para dar vueltas en círculos. Porque cuando Dios te saca del lodo cenagoso, ya te dio la facultad para tú avanzar. Pero si estás dando vueltas alrededor del lodo, volverás a ensuciarte, volverás a caer, volverás a tropezar. Yo voy a decirte algo. Todos los caminos tienen piedras, todos los caminos tienen obstáculos. No es que tu camino es más difícil que el camino del otro porque tu vida es más complicada. Todos los caminos lo tienen, porque Dios no dijo que iba a ser fácil. La diferencia es que cuando tú vas tomado de la mano de Cristo, tú tropiezas, pero como Él te está sosteniendo no caes. Como Él te está sosteniendo, tú no caes. Te puedes golpear, te puedes lastimar, pero como Él te está sosteniendo, tú no caes. ¿Sabes qué me llamaba la atención? Leía anoche una traducción de cuando Jesús fue tentado. Y en esta traducción la pregunta que el diablo le hace es: ¿cómo tú, siendo hijo de Dios, tienes hambre? Y a mí me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque el diablo trataba de destruir o cuestionar la identidad de Jesús a través de una simple pregunta. ¿Cómo si tú eres? Dios te permite pasar hambre. Y entonces entendí que muchas veces pasamos por procesos donde tienes dolor, pero eso no te hace ser no hijo de Dios. Pero te hace tomar más fundamento en la fe. Y sabes, hoy pensaba y meditaba esto, me levanté como mareada. Y es raro, no me suele pasar, pero esta vez fue como un poco más grosero, ¿sabes? Yo no podía fijar la vista porque literalmente todo estaba dando vueltas. Y uno no es que a veces no se pueda levantar mareado, pero no el grado de no poder fijar la vista. Entonces me recosté sobre mi cama y yo pensaba en esto. Y de pronto vino a mí esto: tú me cubres. Tú me cubres. Y yo le decía, entonces, es como la palabra literalmente revelada. No es solamente cuando tú dices, sí, yo sé que Dios me sostiene. No es cuando el Espíritu Santo te dice, no, es que no estás entendiendo, yo te sostengo.
Y entonces entendí esta otra palabra. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque tú puedes estar pasando un mal momento, pero no tienes miedo. A ti te puede doler, pero no tienes miedo. Entonces el amor de Dios se perfecciona en ti, obrando con el poder de Dios para traer y satisfacer esa necesidad que tú tienes. Y yo pude entender esto. Ok, no tengo miedo, porque tú me cubres. No tengo miedo porque tú me cubres. No tengo miedo, sí me duele, sí no lo entiendo, sí estoy confundida, pero cuando tú dices, cuando Él dijo, Dios está por ti. ¿Sabes? Hay un salmo donde dice así, Israel, Dios está por ti. No significaba que no lo fuéramos a pasar. Lo que significaba es que Él nos sostenía. Aleluya. Literalmente, Él nos sostenía. Entonces tú sí puedes descansar en esta palabra y en esta administración que hacía Gabriel recién. Puedes descansar, puedes tener la paz. ¿Sabes por qué? Porque tú no necesitas dejar de que duela, pero tú sabes que Él te sostiene. No tiene que dejar de pasar algo completamente radical en tu vida para entender que Él está por ti. Pero no tienes miedo. Porque el temor, dice, trae en sí pecado. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás desconfiando, tú estás cuestionando la palabra de Dios cuando Él dijo, yo te sostengo, yo estoy por ti, yo soy tu salud, yo soy tu prosperidad, yo soy quien te guía, yo soy tu luz y yo soy tu camino, yo soy tu vida y yo soy tu verdad. Cuando tú entra el temor en tu vida y el enemigo lo trae con diferentes síntomas a tu cuerpo o a través de palabras en tu entorno y tú decides tener miedo, lo que tú estás diciendo es cuestionar a Dios. Y el diablo viene como vino con Jesús y le dice, ¿cómo si tú eres el Hijo de Dios tienes hambre? ¿Cómo? Pero Jesús, ¿sabes la respuesta? No solo de pan. O sea que el hombre vive de pan. Porque la Biblia dice no solo de pan, o sea que el pan lo necesitamos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando no hay pan, hay palabra que trae semilla para que tú siembres y tú tengas pan. Aleluya. Por eso la palabra de Dios es perfecta. Y yo quiero hablarte hoy solo de esto. Quiero hablarte de la palabra de Dios. ¿Sabes? Yo amo la palabra de Dios. A veces me distraigo, no voy a mentir. ¿Sabes? Delante de la presencia de Dios nosotros no podemos engañarnos. Y no podemos tratar de engañarlos a Él. Así que es como de alguna manera bastante vano tratar de traer una superficialidad. Y decirles a todos, ¿sabes? Yo me la paso 5 horas leyendo la Biblia y otras tantas orando y otras tantas ayunando. Yo voy a decirte algo, la revelación del Espíritu Santo Él la da a quien quiere cuando hay un corazón dispuesto. Que haya un corazón dispuesto no significa que no sea difícil, no significa que no quieras ayunar, que tú nunca te vaya a pasar que no quieres orar, que tú no quieres cantar, que no quieres agradecer. Óyeme, todo eso va a pasar. Porque tú puedes disponer el corazón, pero hay una naturaleza que demanda de ti la distracción del mundo. Tu naturaleza, esta naturaleza, este cuerpo del cual Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Y sabes, el Espíritu. Y ahora déjame decirte cómo el Espíritu nos libra de esta naturaleza. Quiero que vayas conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. La gloria sea de Dios. Amén. Santiago, capítulo 1.
Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. Y déjame explicar esto. Básicamente este es un parámetro de identidad en Cristo. El hacedor de la palabra se configura en función de la palabra. Es decir, dice la Biblia que su palabra es lumbrera a nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. Cuando tú te vas a Génesis capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, dice la palabra que Dios dijo, sea la luz. Observa que días después es que Dios crea las lumbreras. O sea que la luz era previo a la luz del sol. Utilizó Dios la luz de las lumbreras para identificar el día de la noche, pero no era que no hubiese luz sobre la tierra antes de que creara las lumbreras. La luz en la tierra no depende de las lumbreras que Dios creó, no depende del sol y no depende de la luna. La luz fue creada por Dios. Y dijo Dios, sea la luz. Antes de que hubiese sol y antes de que hubiese luna, sea la luz. Y si tú quieres profundizar aún más en esto, cuando tú lees Juan, dice que Jesús era la luz de los hombres. Amén. Antes que comenzase todo, ¿sabes qué hubo? Hubo un verbo. Sea. Sea. Entonces Dios nos está diciendo a través de Santiago, yo necesito que ustedes tomen la palabra, tomen al verbo y sean. No solo hacedores de la palabra, no solo oidores olvidadizos, no solo oidores que luego olvidan lo que han escuchado, sino sean hacedores de la palabra. Y si tú prestas atención, Santiago dice esto, y toma esta metáfora, es como cuando tú te miras al espejo, te arreglas en el espejo, pero luego sales y olvidas la imagen que viste. ¿Por qué la olvidas? Porque no prestaste suficiente atención. Tú vas al espejo, te miras, te maquillas, en el caso de las mujeres se arreglan el pelo, pero se van y luego olvidan esa imagen. Dice, así es. Todo el que oyendo la palabra la olvida y no la ejecuta, no camina en esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque no se configura en función de esa palabra. Cuando tú lees la Biblia o tú escuchas ministraciones de Dios a través de la palabra, la lees, la escuchas, incluso puedes hasta meditarla, pero sales y no caminas en esa palabra, tú lo que has hecho es mirarte al espejo y olvidar quién eras. Y cuando tú olvidas quién eras, yo quiero decirte algo, hay alguien que te dice quién eres. Cuando tu identidad no se configura en función de la palabra de Dios, se configura en la función de la palabra de otro. Entonces aparece gente que te da a entender o te dice cosas, o incluso el enemigo cuando tú tropiezas te dice cosas. ¿Y sabes por qué? Porque entiende que tú olvidaste las palabras que te identificaban y que te daban identidad y comienza a configurar en ti una identidad. Es por eso que cuando tú ves en el análisis de la psicopedagogía, tú vas a ver que la mayoría de los estudiosos en esto hablan de la etapa de la adolescencia y dicen en la adolescencia el joven pierde su identidad de niño y comienza a configurar su identidad de adulto y en esa configuración el niño adolece. Su cuerpo cambia y entonces busca héroes. Busca con qué identificarse.
Así que si el adolescente no tiene una palabra que lo identifique con Dios y lo que recepciona son palabras del mundo, su identidad se va a configurar conforme al mundo. Por eso dice, no os conforméis a este mundo. No tomen la forma de este mundo. De ahí la importancia de la palabra en nuestra configuración. Cuando tú estás desanimado, como decía la administración, cuando tú estás desenfocado, lo que tienes que ver es de qué fuente te estás alimentando. ¿Cuál es la palabra que tú estás escuchando? Cuando tú empiezas a decir, me siento inútil, o me siento torpe, o me siento que soy un peso, tú tienes que ver de dónde es la fuente que tú estás escuchando. Porque tal vez tú leíste la palabra, te viste a través de la perfecta ley de Jehová, pero saliste de allí y escuchaste otra palabra y olvidaste lo que te habían dicho. Si Dios te dice que tú eres una mujer virtuosa, pero tú no retienes esa palabra, si tú no caminas en esa palabra y agarras y decides escuchar al hombre de afuera que te dijo unas palabras lindas, que no se amoldan a esta palabra de mujer virtuosa, entonces ciertamente te estás configurando a como otro te ve, no como Dios te ve. Y el problema de configurarnos con una identidad errónea es que no podemos caminar en propósito y en dirección si no cargamos, si no entendemos lo que estamos cargando. Una vez escuché, ¿sabes?, una administración y la pastora esta decía de esta manera: tal vez todos piensan que Sara era hermosa. Y seguramente que Sara era hermosa. Pero con todo lo hermosa que era, lo que vio el faraón en Sara no fue su hermosura. Lo que él vio fue el propósito que Dios había puesto en ella y que era necesario, por medio de las artimañas del enemigo, arrebatar. Con todo lo hermosa que ella era, eso no era lo importante, era el propósito que ella cargaba. Ella tenía que traer a Isaac al mundo. Ella tenía que ser la madre de multitudes. Ella tenía que traer a Isaac. Ella cargaba un propósito. Tal vez ella no lo podía ver. Pero el problema está en ver con ojos naturales aquello que es espiritual. Lo más importante que tenía Sara no era la belleza, lo más importante que tenía Sara era el llamado. Había sido llamado, se le había cambiado el nombre para que no solo fuera una princesa, sino para que ella fuera madre. Para que ella trajera y diera a luz. Para que ella trajera el cumplimiento, la ejecución de las promesas y de las palabras de Dios. Así que cuando Faraón quiso robar el propósito, Dios no se lo permitió. Y sabes, dice que en aquel tiempo se cerraron los vientres. No era el tiempo. No era la forma. Dios guarda sus propósitos. Dios guarda sus propósitos. ¿Y sabes qué me llamaba la atención? Que ella decía, ese era el tiempo en que ella tenía que dar. Pero por causa de que fue necesario cerrar los vientres, el cumplimiento de la promesa se postergó más tiempo. Después tú puedes ir y analizarlo más en profundidad. Pero yo quiero decirte algo. Cuando tú escuchas la palabra y simplemente entra por un oído y sale por el otro, tú pierdes tu identidad. Y es necesario que tú entiendas que el enemigo no te tienta según solo tu necesidad, sino que lo que avasalla es tu identidad. Con cada acto, con cada tentación, con cada proceso, con cada obstáculo en tu vida, lo que el enemigo está golpeando es tu identidad. Porque si tú pierdes de eje quién tú eres, entonces tú no sabes ni a dónde vas, ni qué hacer, no sabes nada, no tienes la manera de poder entender cómo comportarte o cómo conducirte. El que es rey se comporta como rey, el que es hijo de rey se comporta como príncipe. Por eso el enemigo golpea la identidad del niño
niño y le dice, tú no eres un niño, tú eres una niña. Y se comporta como una niña. ¿Sabes lo que está golpeando? Es la identidad. Lo que golpea es la identidad. ¿Tú crees que la ropa cambiaba en algo si la usaba un hombre o una mujer? Pero aún así Dios dijo, la mujer no se va a vestir como se viste el hombre. ¿Sabes por qué? Porque entendía que la forma en que se configuraba la identidad de la mujer dependía de la imagen que tenía de sí misma. Y si esa imagen no estaba vinculada al rol que Dios le había dado, se iba a desvirtuar. Se iba a desvirtuar. Por eso dice la palabra, tú vas a cuidarla como brazo frágil. No que ella sea frágil, así la vas a cuidar. No que ella sea frágil, así la vas a cuidar. Tú, hombre de Dios, tú la vas a cuidar como si fuera un vaso frágil. No que lo sea, pero así la vas a cuidar. Y así como Cristo se entregó por la iglesia, así tú también lo vas a hacer por ella. El problema es que la gente dejó de leer la palabra de Dios, dejó de mirarse en el espejo de la perfecta ley de Dios para caminar en ella y buscó un montón de libros para entender cómo se comportaba el hombre y cuál era el rol del padre y cuál era el rol de la mujer y cómo su rol de madre, y no se dio cuenta de que Dios ya había dejado el manual de comportamiento. Todo lo que esté salido, toda conducta que esté salido de este parámetro es una desvirtuación, es un despropósito y es una estrategia del enemigo. Lo primero que vino a hacer a Satanás con Jesús fue cuestionar su identidad. Pero ¿sabes qué tenía? Jesús estaba lleno de algo. Él estaba lleno de algo, él estaba lleno de la palabra de Dios. Se había llenado tanto. Se había llenado tanto que él tenía hambre. Dice esta traducción que yo leía que después de los 40 días, dice que él estaba débil y famélico. Que esa era la condición en la que estaba Jesús cuando el enemigo vino a tentarlo. Esto es por si alguna vez tú pensaste que tú siempre tenías que estar fuerte para cuando viniera el diablo. El diablo no va a venir a buscar la presa cuando se encuentra rodeada. Va a venir a buscar la presa cuando el pastor no está. Va a venir a buscar a la presa cuando esté sola. Va a venir a buscar a la presa cuando esté distraída, cuando esté débil. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú tienes que estar atento a tu condición delante de Dios, antes que tu condición delante de los hombres. Porque los hombres van a ver errores, o te van a ver perfecto y te van a adular, pero cualquiera de las dos cosas no es importante en la vida de un cristiano. Si Dios no puede llamarte por tu nombre y decirte buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Si Él no conoce tu nombre y te dice apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Si Él no conoce tu nombre, no importa cuántos en la tierra lo conozcan. Si Él no te conoce, no importa cuántos reconozcan tu rostro. Eso no es importante. El que te tiene que conocer, el que te tiene que conocer, el que te tiene que poner nombre, el que te llama y te identifica es Cristo. Y si estás buscando otra forma de identificarte, comienza a ver la fuente. Por eso las predicaciones más atrás decían, dejen de cavar cisternas rotas que no contienen agua. La fuente, busquen la fuente, busquen la fuente, busquen la fuente de agua viva, busquen la fuente de la cual el agua no se agota. Esa es la que tienen que buscar. Y yo quiero decirte algo. Cuando tú no caminas en la palabra de Dios, cuando tú no eres un hacedor, cuando el sea de Dios no viene a tu vida, sino que tú caminas en hipocresía, caminas en religiosidad, hay algo que va a pasar en tu vida.
es que la palabra se convierte en tu vida en un simple eco. La palabra viene, la palabra se suelta y vuelve a ti. Es como un eco. ¿Y sabes qué me llamaba la atención cuando el Espíritu me ministraba esto? Que toda palabra que tú sueltas en un lugar vacío produce eco. Un lugar lleno no te reproduce eco. El lugar vacío trae eco. Tú puedes pararte en las colinas y gritar. Y si hay vacío, tú vas a escuchar las mismas palabras tuyas que se repiten una y otra y otra y otra vez. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque cuando tú emites la onda de sonido, el sonido encuentra algo en que rebotar y regresa. Y hasta que simplemente no se dispersó el sonido en la distancia, hasta que se agotó el eco de esa palabra. Porque una vez que el eco se agotó, dejó de sonar. Y cuando la palabra deja de sonar, amado hermano, ahí estamos en un problema. Y sabes, podríamos como profundizar muchísimo solamente en esta parte, porque dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne, sino en las regiones celestes. Eso significa que hay un eco constante de ellos, pero también está la palabra de Dios. Ahora, cuando la palabra de Dios no entra en nosotros, sino que encuentra un obstáculo, encuentra un argumento, encuentra una fortaleza, entonces empieza a hacer eco. La palabra viene y ¿sabes qué? Hace eco hasta que se agota. Entonces deja de sonar. Y cuando eso pasa, la mente entra en un estado distinto. Ya no es una mente plausible de renovarse, plausible de modelarse. Es una mente que se va volviendo cada vez más estructurada, cada vez más dura, porque, ¿sabes? Van creciendo las fortalezas. ¿Sabes para qué eran las fortalezas antes? Los reinos tenían fortalezas y ciudades fortificadas para evitar que el enemigo ingresara a las ciudades donde eran las ciudades reales. Entonces lo que hacía era evitar el acceso. Y cuando en tu mente están puestas todas estas fortalezas, la palabra de Dios viene y hace eco. Y todo es un vacío. ¿Sabes cómo estaba la tierra antes? Estaba desordenada y estaba vacía. Oye, dice que también estaba oscura. Pero el hecho de que estuviera oscura no evitaba que el Espíritu se moviera sobre la faz de las aguas. Pero que Él estuviera sobre la faz de las aguas en un tiempo oscuro no permitió que se llenara la tierra. Y tampoco que se ordenara. Hasta que dijo Dios. A veces en nuestras vidas hay tinieblas. La palabra habla de pensamientos entenebrecidos, mentes entenebrecidas. Y tú dices, no puede moverse el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar moviéndose, pero yo voy a decirte algo. Hasta que la palabra, hasta que esa fortaleza que está en tu mente no sea quitada, la palabra que está golpeando, ¿sabes qué va a hacer? Eco. Hasta que deje de sonar. Pero dice la palabra de Dios que Él estaba sobre la faz de las aguas. O sea que la palabra tuvo impacto en algo que estaba lleno sobre la tierra. La faz de las aguas. ¿Sabes por qué se producen las olas en el mar? Dice que el viento sopla y comienza a levantar las olas y comienza a darle movimiento a las olas. Y llega un punto que el viento es tan fuerte que la marea cada vez se vuelve más violenta. Y todo lo que era calmo en algún momento se vuelve turbulento. Y se vuelven violentas las olas y golpean y pueden hacer muchísimo daño. Porque hubo ¿qué? Un movimiento. Pero dice la palabra en Génesis 1, y dijo Dios.
Entonces algo activó el movimiento. El sonido de la palabra de Dios encontró la llenura dentro de las aguas y entonces lo que estaba vacío se llenó y lo que estaba desordenado se ordenó. Y vino la luz y todo el proceso de creación se sucedió. Y yo quiero decirte algo, tú puedes caminar en la revelación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que se está moviendo puede empezar a producir movimiento para vida o puedes volver a tu vida como un simple eco. La palabra que se imparte, que no produce cambio, ¿sabes qué? Produce eco. Tú tienes que escoger cuáles son las palabras que tú vas a dejar que ingresen. Cuáles son las palabras que van a producir movimiento. Dice la palabra de Dios. Que ahí estaba un paralítico en el pórtico. En uno de los pórticos, de los 5 pórticos de Betesda. Y dice que él esperaba que el ángel moviera las aguas. ¿Para qué? Para ser sanado. El ángel descendía. ¿Y sabes por qué descendía? Porque el estanque de Betesda era un estanque cubierto. Él tenía los 5 pórticos y esos 5 pórticos estaban cubriéndolo. De manera que ahí el aire no fluía. Allí las aguas, ¿sabes qué? Estaban tal cual lo dice, estancadas. Allí no había movimiento de las aguas. Allí las aguas estaban estancadas. Y tú me vas a decir, o sea, puedo estar lleno, pero sin movimiento. Porque no se trata solo de llenura, se trata del movimiento, se trata de que la palabra produzca un efecto en tu vida, que vuelva a Dios con gloria y honra a su nombre, porque su palabra, Él no volverá a él vacía, sino que hará todo lo que Él dijo que tenía que hacer, no lo que tú quieres que haga. Y ahí estaba el paralítico esperando que el ángel bajara y moviera las aguas que estaban estancadas y podridas. Y el agua de vida estaba entrando por uno de los pórticos. La fuente de agua de vida estaba entrando por uno de los pórticos, uno de los 5 pórticos. Allí no había posibilidad de que se movieran las aguas. ¿Y sabes por qué? Porque los 5 pórticos estaban repletos de enfermos que estaban esperando que un ángel bajara y uno de todos los que estaban ahí fuera sanado. Que el ángel bajara y moviera un poquito las aguas alcanzaba para que uno solo fuera sanado. Y entonces la fuente de agua de vida inagotable, aquel que le dijo a aquella samaritana, el que de mí beba nunca jamás tendrá sed, ese estaba entrando por el pórtico y estaba encontrándose con cada uno de los enfermos y diciéndoles que no se trata de las aguas estancadas, se trata del que trae el movimiento, se trata del que trae el verbo, se trata del que trae la luz. Estaba apareciendo Jesús por el pórtico de Betesda. Ahí estaba, entrando el verbo para traer luz. El que fue antes de la fundación del mundo, el que vino a manifestarse. Dice Juan que Él era la luz de los hombres. Dice, Él es la luz de los hombres. Venía al mundo, y sabes, ese verbo venía al mundo tiene este significado. Significa mover de un lugar a otro. El que ya estaba desde antes de la fundación del mundo, venía al mundo. El que ya era desde antes, venía al mundo. Se movía de un lugar y venía a otro lugar. En la manifestación de Jesucristo como el Mesías, como el unigénito, el Hijo de Dios, el que fue y se entregó, porque dice la palabra que a Él no lo obligaron, dice que Él
se entregó, que Él puso su vida en ofrenda por nosotros. Él fue el sacrificio de paz, Él fue el holocausto de expiación, Él fue el que se presentó a sí mismo, el que tomó su propia sangre y la presentó en el tabernáculo celestial para expiar nuestros pecados. Aleluya. El que salió del desierto triunfante, lleno del poder del Espíritu Santo, y dice que caminaba en el poder del Espíritu Santo porque en Jesús habitaba la plenitud de Dios. Él tenía todos los dones, en Él habitaba el Espíritu de Dios. No era posible que habitara en Pedro hasta ese momento, no era posible que habitara en Juan, no era posible que hiciera hogar en ellos hasta que la sangre de Cristo fuera derramada. Pero cuando la sangre de Cristo fue derramada, dice que ellos fueron ungidos en el Espíritu Santo y se repartieron lenguas como de fuego en cada uno de ellos. Y un Pedro que se estaba escondiendo y le había negado, se levantó delante de todos y les dijo: al que ustedes mataron, este era el Hijo de Dios. Lea Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Ahí comenzó el Espíritu Santo. No que antes no se movía sobre la faz de las aguas y estaba trayendo el cambio y el movimiento en toda la creación. No, desde siempre estuvo. Pero ahora habitaba en cada uno de ellos. Ahora habitaba el poder de Dios en cada uno de sus hijos. Es por eso que ahora tus palabras tienen un poder distinto. Es por eso que tus palabras ahora cambian. Y es por eso que necesitas la renovación de tu entendimiento. No se trata solo de que escuches. Se trata de que no haya eco. Porque si las palabras hacen eco en tu vida y tú igual sigues pecando, si las palabras están golpeando sobre ti y el Espíritu Santo las trae una y otra y otra y otra vez y tú sigues haciendo lo opuesto al Espíritu Santo, déjame decirte algo, está haciendo eco, llegará el momento en que no se escuche más. ¿Y sabes qué es lo más llamativo de esto? Que a muchas personas han vivido en eco. Y se llenan de envidia, ¿sabes por qué? Porque a los demás les está yendo bien. Y yo quiero decirte algo. Resulta que cuando la palabra es enviada y se produce el eco se dispersa en la distancia, pero también en los elementos que absorben el sonido. O sea que puede haber personas a tu alrededor que estén absorbiendo el sonido que tú no estás absorbiendo. Y ellos son bendecidos por la palabra, porque para ellos la palabra no fue solo un eco. Fue movimiento que trajo vida. Fue movimiento que trajo sanidad. Fue movimiento que trajo prosperidad. Fue movimiento que trajo resurrección. Fue movimiento que trajo crecimiento. Para ti fue un eco. Pero el que estaba al lado tuyo no lo recibió como un eco. En Él se movieron las aguas. Aleluya. En Él se movieron las aguas, no solamente para que las aguas fueran sanadas, sino para que las aguas produjeran sanidad para otros. No somos llamados como ríos de agua viva, como canales, como ramas del río que trae vida, solamente por un nombre nada más. Es para que tú te identifiques. Es para que tú te identifiques. Es para que tú te identifiques. Que donde tú vas tiene que haber vida. Que lo que está muerto tiene que resucitar. Amén. Aleluya. Que lo que era un fracaso debe convertirse en un éxito. Aleluya. Es que tú tienes que entender que si tú no estás produciendo algo es porque la palabra en ti está haciendo eco. Está haciendo eco. Una palabra que oímos y simplemente dejamos que nuestras fortalezas se interpongan, se convierte en un eco en nuestras vidas. Tarde o temprano va a evidenciar lo vacío que tú estás. El vacío no llena nada. El vacío no llena nada. La tierra estaba desordenada y vacía. Pero el que llama las cosas que no son como si fuesen, el que llama las cosas que no son como si fuesen, habló. Y lo que estaba vacío se llenó.
quien se movía sobre la faz de las aguas, comenzó a llenar y comenzó a ordenar. La palabra de Dios comenzó a actuar. El Jesucristo de gloria, nuestro Rey y nuestro Redentor, el Verbo de Dios, comenzó a ejecutar, comenzó a manifestar. No es que solamente se trate de una declaración de una palabra. Es el mismo Jesucristo el que hace las cosas en nosotros. Dice, sin mí nada podéis hacer, porque sabes, es que lo que no estás entendiendo es que cuando el Padre dijo, sea la luz, Jesucristo se activó con el Espíritu Santo para crear. Escucha, voy a repetir esto. Cuando el Padre dijo, sea la luz, cuando Él dijo, sea la luz, quien se puso en acción fue Jesucristo. Con el Espíritu Santo, para traer a manifestación cada palabra que de la boca del Padre Celestial salía. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, decía Jesús. Es por eso que tú tienes que entender la diferencia de simplemente estar frente a un estanque que no se mueve y estar en la fuente inagotable de la cual fluye agua. Es necesario que tú entiendas que no es suficientemente prender la luz de un lugar, sino estar en la luz. No era Pedro quien sanaba a los enfermos, era su sombra. ¿Y sabes por qué? Porque mientras tú estás más cerca de la luz, ¿sabes qué pasa con tu sombra? Se hace cada vez más grande. El grande no era Pedro. Lo que era grande era la luz que estaba cerca de Pedro. Mientras más grande es la luz, más grande es tu sombra si estás cerca de Cristo. Más cerca estás de Cristo, más cerca estás de la luz, más grande es el impacto que tú haces. Por eso Dios nos llama a intimidad. No porque tú seas grande, es porque la luz es muy grande. Es porque fue necesaria la luz para que todo lo demás fuese creado. Primero vino la luz y después todo lo demás fue creado. No fue diferente. Primero vino la luz y dijo Dios, salió el Verbo a caminar sobre la faz de la tierra, a establecer orden y a llenar lo que estaba vacío. Y si tú me dices hoy, ¿qué necesita el mundo necesita a Cristo. El mundo necesita sea la luz. Para que todo lo demás comience a cambiar, para que lo que está vacío se comience a llenar, para que todo lo que está desordenado comience a tener orden, para que el que no entiende cuál es su rol comience a comprender su identidad. Pero esto es difícil de poder compartirlo con otros cuando tú no puedes caminar en la palabra porque te miraste en el espejo y olvidaste lo que la palabra decía de ti. Cuando dijo que tú no eres mentiroso, pero tú saliste y mentiste la mentira más pequeña. Dijiste, ¿qué significado tiene? Es que tú no estás entendiendo la puerta gigante que abriste a tus generaciones por solamente decir una cosita tan sencilla como una mentira que tú creías que no tenía implicancia, pero abriste una puerta espiritual y el diablo dijo, ella mintió. Aquel ocultó la verdad. Entre sus generaciones tienes derecho legal. Y tú dijiste, no, ¿qué tanto daño puede hacer? Cuando Dios dijo, no mentirás, Él te estaba protegiendo. Y estaba protegiendo a tus generaciones. Pero es mínimo. ¿Cuánto puede impactar? Esto es insignificante. No es cuánto puede impactar según lo que tú conoces. Es según lo que el Espíritu está viendo en el reino. Es lo que según el Espíritu se está moviendo en el ambiente espiritual. Es como el diablo está acechando a la presa y está esperando que tú sueltes esa pequeña mentira para tener legalidad, para destruir tu vida, para destruir a tus hijos, para destruir a tus padres. Porque dice, ahí tú abriste la puerta a la familia completa. Ahí tú lo hiciste. Está esperando que tú digas, no, solo fue una miradita. Eso no significa que haya lujuria, eso no significa que haya adulterio, solo fue una miradita y que tú no te arrepientas cuando te vas a orar en la oscuridad de la noche en tu habitación y le digas yo vengo delante de ti arrepentido por esa miradita. Está esperando que tú lo tomes como natural, está esperando que tú digas es algo sencillo.
no es tan importante. ¿Qué impacto puede tener? Y abriste las puertas. Y tus hijos comenzaron con masturbarse, empezaron viendo páginas y tú dices, esto nunca pasó en casa. Hizo falta una miradita, hizo falta que no te arrepintieses, hizo falta que no cerraras ese pórtico, hizo falta que dejaras esa brecha abierta. ¿Sabes por qué? Porque cuando decidiste no arrepentirte, te miraste en el espejo y olvidaste que Jesús dijo, no adulterarás. Olvidaste que Jesús dijo, con el pensamiento, no tenías que hacer nada. Ya lo hiciste acá, ya lo hiciste acá. En el momento en que tú decides caminar de la forma en que el enemigo te configura, es en el momento en el que tú le diste legalidad al enemigo y el enemigo dijo, esta vida es mi jurisdicción y todo su linaje es de mi jurisdicción. Así como antes los conquistadores clavaban la bandera y decían, esto es territorio de España, esto es territorio de Inglaterra. Así el enemigo hace en tu vida cada vez que tú abres la puerta y no decides arrepentirte porque dices, es tan insignificante, no he matado a nadie. Yo no he hecho como hizo aquel otro. Ahora yo te voy a decir algo en el momento en que él clava su bandera. No falta mucho para que uno de esos que te estabas comparando termine igual. Tal vez no eres tú. Tal vez un hijo. Tal vez un sobrino. Y tú dices, no, es que ese no es mi techo. Ojo. Puertas se abren. Y el único que cierra esas puertas, el único que rompe las cadenas, el único que presenta su sangre y dice consumado es, todo ha sido pagado. Y aunque haya otros altares pidiendo tu cabeza, el altar de Cristo está presente y dice no, la sangre de Cristo pagó el precio. Así que el altar de brujería que estaba ya pidiendo tu cabeza, el de fornicación, de la herencia de maldición que la pedía, aquellos no tienen autoridad porque hubo alguien que vino y pagó el precio para que hoy tú estés delante del altar del reino de Dios y que la palabra de Dios llegue a tu vida y produzca brote, produzca renuevo, produzca hoja, produzca frutos. Es su presencia. Yo necesito que tú entiendas que es la palabra de Dios la que hoy está produciendo ecos en la vida de muchas personas y en muchas áreas de nuestras vidas. Está haciendo eco cuando no debería hacer eco, debería producir movimiento, debería producir vida. Quiero que vayas conmigo al libro de Isaías. En el capítulo 55, el versículo 11 dice así la palabra de Dios. Voy a leer desde el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Yo no sé si tú sabes, pero nosotros somos la cosecha de Jesucristo. Aleluya. El verbo fue enviado. El verbo respondió a las palabras. No volvió a él con las manos vacías. Volvió con un remanente. Volvió con una generación, la generación de los que buscan y temen a Dios. Él volvió, se presentó delante del Padre con una cosecha. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Hará todo lo que yo le he dicho que haga. Por eso todo el ministerio de Jesús dice una y otra vez para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Sabes por qué? Porque habló Dios. Y el verbo venía a hacer todo lo que Dios había dicho. El verbo que entró en acción cuando dijo sea la luz es el mismo verbo que entró en acción en aquel pesebre. El mismo.
Y es el mismo que entra en acción en tu vida cuando tú decides que la palabra empiece a traer movimiento. Necesitas el movimiento. La palabra de Dios trae movimiento. Si no trae movimiento, solamente tú serás un címbalo que resuena, que retiñe, que daña, que perjudica. ¿Sabes por qué te das cuenta del cristiano que camina sin el amor de Dios? Y si camina sin el amor de Dios, camina sin Cristo. Porque usa la palabra para dañar. Usa la palabra para contender. No fue creado para eso. Fue para dar vida. Fue para traer luz. Fue para traer orden. Fue para traer sanidad, resurrección. Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él se manifestó a nosotros, todo su ministerio ha sido cargado de prodigios, de señales y de milagros. Donde Él caminaba nada quedaba igual. ¿Y sabes por qué? Porque había una palabra en movimiento. Había una palabra en movimiento. Había una palabra en movimiento. Es imposible que la palabra de Dios vuelva a Él vacía. No estamos en la opción de dar frutos. Estamos en la obligación de dar frutos. Porque te quiero decir, la vid verdadera da frutos. Da frutos en el invierno. Da frutos en la primavera. Da frutos en el otoño. Y da frutos en el verano. La vid verdadera no escoge estaciones. A la vid verdadera le toca dar fruto. Y ella da fruto todo el tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, ¿sabes qué da? Da fruto. Una y otra vez da fruto. Así que no es, si tú estás injertado en la vid verdadera, no es una opción para ti no darlo. No es una opción para ti que des la sombra que abarca solamente la palma de tus pies. Hay una palabra de Dios que hoy está produciendo movimiento. Todo lo que venía de Dios traía movimiento desde el principio. ¿Sabes? Si más profundizas en Génesis, capítulo 1, versículo 1, más te irás dando cuenta que toda la palabra fuera suficiente solamente con el Espíritu Santo. Y ese capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Y el Espíritu Santo traería a tu vida la destrucción de todas las fortalezas que han habido en tu mente, que están permitiendo que haya eco más que movimiento. Cristo es Espíritu vivificante. Y necesitamos que Cristo, el Verbo de Dios, comience a trabajar en nosotros. Necesitamos que sus palabras, como decía esta adoración, impacten en nuestras vidas, no para producir solo un eco, sino para producir cambio, para producir movimiento que transforma tu entorno, no solamente tu entorno, tu interior. Que donde tú vayas, entiendas que si Él es el Verbo y tú estás en el Verbo, entonces tú eres el Verbo también. Caminamos en la palabra. Y nuestro resultado, nuestra evidencia es verbo. Puedes seguir sentado. Puedes seguir estancado. Puedes seguir escuchando el eco del Espíritu Santo y de sus palabras una y otra vez. Y puedes resistirle. Pero yo voy a decirte algo, nada de lo que tú quieras, nada de lo que tú necesitas siquiera va a ser suplido y va a ser cambiado si no dejas que la palabra produzca movimiento. Él sopló, trajo movimiento. Lo que estaba quieto comenzó a moverse. La vida se caracteriza por el movimiento. Si tú estás quieto, alguien determinará que estás muerto. El cuerpo muerto no se mueve de lugar. El vivo sí. Y si Él es espíritu vivificante en tu vida y si la palabra está activa, entonces ¿sabes qué traerá? Movimiento. No un simple movimiento,
no un mecánico movimiento, no la ejecución de simples articulaciones que no producen nada más que la cotidianidad de tu día. Traerá un movimiento que cambiará tu vida y tu entorno. Y si eso no está ocurriendo, es tiempo entonces de empezar a decirle que a Jesús que entre por el pórtico. Que entre por el pórtico. Padre eterno, Rey de gloria, gracias te damos por tu palabra. Quiera esta palabra producir movimiento en nuestras vidas, que traiga la revelación de tu palabra. Amén. Espíritu Santo, necesitamos de ti. Tú eres el que convence de pecado, justicia y juicio, y tú eres el único que puede guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que te necesitamos, y necesitamos que tu palabra impacte sobre nuestras vidas, trayendo la revelación de Cristo en nosotros, menguar nosotros para que crezcas tú. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.